Dicen, por lo regular lo dicen en las películas, que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero parece que en México es al revés. No eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Vamos a platicar sobre la prisión preventiva oficiosa, el gran debate nacional. ¿Qué pasa si esto se elimina? ¿Qué pasa si la gente únicamente hasta que tenga una sentencia va a la cárcel? ¿Esto aplica para todos los delitos? De todo esto y mucho más esta noche aquí en Contracara. Yo soy Luis Cárdenas, bienvenidos al Heraldo Televisión. La prisión preventiva oficiosa ha generado un gran debate entre políticos, servidores públicos, la Presidencia de la República y analistas. Todo debido al proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, quien proponía analizar la invalidez de dicha medida. El presidente López Obrador en repetidas ocasiones señaló que invalidar dicha figura tiene la esencia de impunidad y corrupción e incluso advirtió que la Suprema Corte incurriría en una invasión abierta al Poder Legislativo, pues este es el único poder que puede reformar la Constitución. No se estaría cumpliendo con el principio de el equilibrio y la separación de poderes. El legislativo tendría que actuar. No creo ello, la verdad, que se atrevan, porque es completamente violatorio de la Constitución. La Constitución prevé dos formas para imponer prisión preventiva a un sujeto, la justificada y la oficiosa. La diferencia está en que la segunda debe ser dictada por el juez automáticamente cuando una persona sea vinculada a proceso por alguno de los delitos contenidos en el artículo 19. Aun cuando no se ha demostrado que se cometió un delito. Con la reforma penal de 2008 se modificó la duración de esta figura, por lo que su plazo no puede excederse de 2 años, a menos que su prolongación se deba a la defensa del imputado. En 2019, el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa se amplió y desde entonces contiene una lista de delitos como violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, trata de personas, delitos de enriquecimiento ilícito, entre otros. El posicionamiento del gobierno federal ha sido fijo y decisivo. Incluso el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, ha defendido la figura de prisión preventiva oficiosa al argumentar que con esta se pretende proteger a las víctimas y a sus familias, así como a testigos del agresor. Además, ha advertido que 92,000 personas que están sujetas a dicha medida por delitos graves podrían solicitar ser excarcelados. Sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92,000 personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados. Desde el inicio del debate en el Alto Tribunal el pasado 5 de septiembre, el ministro Luis María Aguilar aclaró que su propuesta no buscaba desaparecer la medida cautelar, sino que ésta fuera dictada cuando esté debidamente justificada y se aplicara de manera excepcional, limitada a los principios de legalidad y presunción de inocencia, sujeta a un plazo razonable. Esta medida debe estar sujeta a un plazo razonable y no tener una duración indefinida, pues en vez de ser una medida cautelar, podría considerársele como una pena anticipada. No obstante, la mayoría de los ministros se manifestaron en contra del proyecto de su homólogo, argumentando que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le corresponde modificar la Carta Magna, pues es el Poder Legislativo el encargado de esta tarea. Muy buenas noches, bienvenidos al Heraldo Televisión. Estamos en Contracara. Vamos a platicar de este tema, la prisión preventiva, es decir, que alguien esté en la cárcel sin que necesariamente todavía haya sido culpable con una sentencia. Algo medio técnico, pero ahorita vamos a tratar de dilucidarlo, de entenderlo. Y quiero que se una a la conversación, acompáñenos por favor. Estamos en @elheraldodemexico, síganos en todas las redes sociales. Saludo primero a Daniel García. Él es víctima de esta prisión preventiva por razones obvias, de hecho, porque tiene una medida cautelar después de 17 años en la cárcel. Nos acompaña esta noche vía Zoom. Daniel, te mando un gran abrazo allá desde donde te encuentras. Gracias por estar con nosotros, querido Daniel. ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis, con el gusto de participar aquí, con el gran honor pues, que tengo y esta gran oportunidad pues, que tenemos para comentar el tema. Platicamos tú y yo hace algunos días y me llamó mucho la atención y a la audiencia también llamó mucho la atención lo que decías en torno a esta figura de la prisión preventiva. Más allá de los tecnicismos, querido Daniel, yo quiero que nos digas primero por qué pasaste 17 años en la cárcel sin que tuvieras una sentencia firme. ¿De qué te acusaban? ¿Por qué en la cárcel, Daniel? Fui acusado junto con el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza y con Reyes Alpizar Ortiz, quien no conocíamos, del delito de homicidio en contra de una regidora que había ocurrido en el año 2001, en septiembre de 2001. Y a un político se le ocurrió hacer una campaña propagandística, haciéndose pasar como gran ejecutor de justicia. De mala memoria es Arturo Montiel Rojas, en su carrera loca para querer ser presidente de la República. Comenzó a encarcelar a presidentes municipales y a diputados del Estado de México opositores a su partido, y entre ellos fue al de Atizapán de Zaragoza, a quien le configuró una falsa versión de que aquella muchacha había sido muerta o ordenada su muerte por el entonces presidente municipal de Atizapán. Y el hecho es de que al impugnar esa falsa acusación hubo la necesidad de parte de ellos de fabricar la acusación, y eso fue lo que nos llevó a prisión. Pero déjame preguntarte algo. ¿Tú eras político? ¿Tú estabas con el presidente municipal? ¿Querías un puesto? ¿Cómo era la vida de Daniel antes de los 17 años de cárcel? Tenía yo una cercanía en la política. Mi familia tiene más de 170 años en el municipio de Atizapán, y pues hemos participado no solamente en la administración pública. El pueblo de Atizapán hace 50 años éramos apenas 17,000 personas, muy cercano a la Ciudad de México, y pues era un pueblo donde las familias participamos en todo, y esa era mi participación y mi relación con los políticos, como con el ámbito social, religioso, pues era muy intenso. Y esa relación es la que cuando llega este partido al poder, y yo con más de 20 años de experiencia, pues yo les apoyé en esa condición, y esa era mi relación con esta gente. Te acusan a ti de haber sido autor intelectual de un homicidio. Déjame preguntarte de nueva cuenta, ¿cómo eras antes de que te acusaran? Me contabas, por ejemplo, que te dedicabas al tema de ganado, de alimento de cerdos, etcétera. O sea, ¿cómo era la vida antes de que estuvieras acusado de algo de ese tamaño? Mi familia y yo nos dedicábamos principalmente a la panadería. Mi abuelo es quien nos hereda ese oficio. Yo soy pastelero de oficio. Sin embargo, el trabajo de toda la familia nos hizo pues progresar. Hicimos negocios, varias panaderías teníamos, y después ya nos encargamos al restaurante y enseguida a engordar ganado mayor. Y esa era nuestra actividad empresarial en el año 2002, antes de ser encarcelados, tanto mi padre, también acusado falsamente, como yo. Esa era mi actividad. ¿Te acuerdas cómo fue tu último día en libertad hace 17 años? Sí, como no. Todos los días acompañaba a mi padre a desayunar ahí con mi mamá, y saliendo precisamente rumbo a la casa paterna, no me detienen, sino un par de agentes de la policía me dicen que me requiere el fiscal de Tlalnepantla y que vaya yo porque quiere hablar conmigo. A partir de esa condición de la muerte de esta muchacha, habíamos ido más de 200 personas a declarar, yo entre ellas, había ido 3 veces, y con mucho gusto los acompañé, ¿verdad? Porque no tengo, ni tenía, ni tendré ninguna responsabilidad en delito alguno. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que en esa ocasión permanecí más de 12 horas en esa oficina, sin asistencia legal, sin que nadie me informara por qué estaba yo allí,
sino hasta que cerca de la medianoche un oficial del juzgado quinto penal me notifica que ha sido ordenada mi arraigo por 30 días. En el cuarto de un hotel me llevaron. O sea, tú no te estabas escondiendo. O sea, tú no andabas prófugo. Tú estabas dispuesto a declarar. Fuiste a declarar, como nos dices, y de repente, ¿qué crees? Ya no eres testigo, ya, ahora eres imputado. Y no vuelves a salir hasta que pasan 17 años en prisión. Pero tuviste en algún momento una sentencia, ¿no? ¿En algún punto te declararon culpable, Daniel, o nunca? Muy recientemente, hace 4 meses, Uf. el día que nos notifica la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya tenemos audiencia contra el Estado mexicano, que se señaló para el día 26 de julio, a las pocas horas después dictan sentencia condenatoria en contra de Reyes Alpizar y yo, y pues eso cambia radicalmente la condición porque pues la Comisión Interamericana, que es quien lleva el caso a la Corte, pues le cambian totalmente el expediente, y eso hace que nos vayamos a agosto, ya no se celebra, ya no vamos a la audiencia a Costa Rica, sino a Brasil, y eso es motivo de este cambio de condición. Nos dictan sentencia por 35 años, con exactamente los mismos elementos con los que escandalizó el asunto a organismos internacionales. Esa es la copia fotostática, la vuelven a hacer, pero ahora en vías de sentencia, 20 años después. Dime algo, cuando estuviste en prisión, hay muchas cosas que cambian radicalmente. Es complicado esto, pero tú te sabes inocente, tú sabes lo que pasó. Y estás siendo víctima de una injusticia desde tu perspectiva. ¿Cómo es ser inocente en la cárcel, Daniel? O sea, es perder una esperanza, de repente decir, oye, ayer estaba en mi negocio de alimento de cerdos, ayer estaba en una vida complicada, pero bueno, una vida en libertad, y hoy me tiene que venir a ver mi familia, hoy mi esposa me tiene que dar dinero para sobrevivir en una prisión, en Barrientos, en donde estuviste. ¿Cómo es este proceso humano? La pérdida de esperanza, la desesperanza, la luz al final del túnel. ¿Cómo lo narrarías desde el punto de vista humano, querido Daniel? Yo creo que digo, por supuesto que hay un nivel de sufrimiento, de incertidumbre, sobre todo, porque pues la cárcel es la imposibilidad de saber qué sigue enseguida. No hay manera de adivinarlo o de preverlo. Hay tanta violencia, existe tal grado de violencia adentro que hoy puede ocurrir un motín o un pleito o un homicidio a escasos metros de donde uno está. Y esa violencia es lo que lo mantiene a uno con cierta incertidumbre. Sin embargo, en mi condición que recibí tanto apoyo de mi familia, porque mi padre, que estuvo al pendiente los primeros años, era quien me visitaba y me llevaba mi alimento, mis insumos personales, y a su muerte, porque él murió 10 años después, también de no haberme podido sacar, junto con mi mamá. Okay. Inmediatamente van mis hijos, primero mis hermanos, unos pues tomaron esa estafeta, y a mis hijos que dejé de niños, ahora eran quienes me visitaban, y bueno, mi esposa que nunca dejó de asistirme. Esa es un apoyo excepcional también. A los mismos años que estuve en prisión, es muy poca la gente que le dura a la familia. Digo, por supuesto, en mi caso, porque fue un asunto generacional que se fueron transmitiendo esa responsabilidad, pero eso es lo que a mí me motivó y me obligó a no ceder nunca, y mucho menos porque todos sabíamos que éramos sujetos de infancia. Hoy, después de todo lo que viviste,
Hoy, después de todo lo que viviste, Daniel, continúas todavía en el proceso. O sea, no has sido declarado inocente. Tienes un brazalete, tengo entendido, una tobillera, y no puedes salir, de hecho, con limitaciones específicas. ¿Qué opinión te merece este debate que se está dando? El tema de la prisión preventiva oficiosa, el tema pues, de que haya casos como el tuyo. ¿Qué le dirías concretamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, que está en contra de que esto se elimine? Me parece que a mucha gente le falta información. Al presidente de la República, con todo respeto, le hemos enviado también un mensaje en el sentido de la urgente necesidad de poner esto como en este ejercicio que tú tan valiente y tan respetablemente estás haciendo en este programa. Pero creo que hace mucha falta conocimiento. Nos llegó este asunto de bote pronto a todos, a las instituciones, desafortunadamente. Somos el motivo de que la Suprema Corte de Justicia haya acelerado sus tiempos. Desafortunadamente, el Estado mexicano no está acostumbrado a que le digan que está mal, que cometió un error, que retiró un derecho de sus ciudadanos sin deber hacerlo, sin poder hacerlo, porque tiene la obligación de acatar y de cumplir el compromiso internacional desde el momento que firmó el Pacto de San José, la Convención Americana, y que el hecho de vulnerarla, pues, tiene repercusiones. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la encargada precisamente de que los estados que son parte de ella, de esta convención, no violen sus artículos, sus fundamentos, sus principios, pues se ha dado a la tarea de revisarlo y al momento en que se ha escandalizado, no solamente por la prisión preventiva oficiosa, sino también por la figura del arraigo, que están constitucionalizados en México, pues nos veremos en la real posibilidad de que haya una sentencia en contra del Estado mexicano por haber hecho esa barbaridad, que desafortunadamente va en contra de los ciudadanos y que ha sido también desafortunado que hayan ocupado políticos para abanderar una supuesta lucha en contra de la delincuencia, que es equivocada, porque es todo lo contrario, ¿verdad? Los resultados no han sido precisamente los más halagadores. Y habría que precisar una cosa, Luis. Mira, la prisión preventiva, más allá de que viole los derechos fundamentales, principalmente es la herramienta que utiliza el agente del Ministerio Público, porque como tiene el monopolio precisamente de la acusación, y todo el mundo, a quien no le ha constado de un conocido que ha sido extorsionado por el Ministerio Público ante el terror de verse con la posibilidad de ir a parar a la cárcel meses o años, como en mi caso. Y eso, lo único que ha generado es que la Administración de Justicia, esa Administración de Justicia de la prisión preventiva automática, que tiene la posibilidad de la gente del Ministerio Público, nos lleve a la posibilidad de ser encarcelados y se tenga que permitir ser extorsionado allá en la barandilla o en galeras. Si nosotros logramos retirar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución, lo que va a pasar es que jueces son los que se van a encargar de esa resolución, de esa determinación, en audiencias públicas, ante un abogado, defensor, y sí, ante un Ministerio Público que acuse, pero que acredite la real posibilidad de una fuga o de un riesgo para que entre la gente a la cárcel. Daniel, quiero agradecerte que nos hayas regalado estos minutos aquí en el Heraldo Televisión. Te mando un gran abrazo y bueno, pues estamos en comunicación si nos das oportunidad. Gracias, querido Daniel. Te agradezco mucho, Luis. Muy agradecido. Gracias. Es Daniel García. Estuvo 17 años en la cárcel.
Bueno, vamos a analizar el asunto, vamos a platicar del tema con expertos. Está aquí con nosotros en Contracara el diputado Hamlet Almaguer, es diputado de Morena. Bienvenido, Hamlet, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis, a tus órdenes y del auditorio. Qué gusto tenerte aquí en este espacio. Y también está con nosotros integrante del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro del Poder Judicial de México. También está aquí con nosotros César Augusto Mendoza Salazar. Querido César, bienvenido. Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer, doctor. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Escuchábamos hace unos momentos este testimonio de Daniel, una persona que lleva 17 años, complicado ahí el asunto. Yo quisiera comenzar contigo como un estudioso del derecho, querido César. ¿Qué opinión te merecen casos así? 17 años y continúa todavía el proceso. ¿Por qué son tan largos? ¿Qué no dice la ley que tiene que ser justicia pronta y expedita? Sí, bueno, primero, gracias por la invitación. Al contrario. Y en segundo lugar, quiero nada más hacer la precisión que las aseveraciones y los planteamientos que hago son a título personal. Claro. Y no debería entenderse como la vocería de la institución a la que pertenezco. Por supuesto. Tomando eso en consideración, a todas luces es excesivo que una persona permanezca ese tiempo en prisión preventiva, no por una opinión personal. El propio texto constitucional habla que debe ser un máximo de 2 años, a menos que el exceso se deba al ejercicio del derecho de defensa. Pero claramente, pues ese derecho de defensa traducido en lo que debe durar un proceso y con los plazos que establece, en este caso, los códigos procesales, pues claramente es excesivo. 17 años sin una resolución definitiva o con una resolución definitiva dictada en el último año de esos 17, pues efectivamente pasa. Ahora, en lo personal no podría decir específicamente cuáles son las razones por las que en este caso se tardó tanto la resolución, pero en mi experiencia, y si estamos hablando de un proceso tramitado en el sistema tradicional, pues fuera del sistema acusatorio que actualmente rige los procesos penales en México, había muchas razones por las cuales se retrasaba un procedimiento. Simplemente citar unos testigos que no están en el lugar del proceso, citar unos testigos que se complica traerlos o localizarlos, implica pues 2 o 3 años para esa búsqueda. Mientras no desista la defensa de esos testigos, pues tendrá que continuar el proceso y se excederá de los plazos mencionados. Como conocedor del derecho y en esta área de tu expertise, con tu experiencia, 17 años, digo, es muchísimo, pero hay algunos que han durado más, incluso. No puedo mencionar un dato específico, un caso específico que haya durado más. Un promedio, ¿cuánto dura alguien que...? Pero te puedo poner un ejemplo. Ya en el sistema acusatorio ha habido personas que han estado sujetos a procedimiento con una prisión preventiva durante 3 años y optan por una salida alterna, una forma de terminación anticipada, que sería el procedimiento abreviado, y les imponen en ese procedimiento abreviado una sentencia de 2 años, 6 meses de prisión. Evidentemente, una vez que fue sancionado con esos 3 años, con esos 2 años, 6 meses... O sea, ¿les quedan a deber? Algo así. O sea, me quedan llanamente 6 meses de mi vida, ¿no? Para decirlo llanamente, pasaron más tiempo del que por la sentencia tenían que haber pasado. Ahora, aquí hay un debate muy interesante porque pues hay quien dice, por ejemplo, mucho desde las voces del gobierno, lo que dice el mismo presidente López Obrador, pues que no se debe de eliminar esta prisión preventiva, que podría ser un riesgo, que podrían salir los delincuentes. ¿Qué opinión te merece, Hamlet, desde el Congreso, desde Morena, desde la 4T? Pues es muy valioso el testimonio que rinde el señor García y también las manifestaciones que hace el doctor. Son muy atinadas. Yo conozco gente inocente que ha estado en la cárcel 2 o 3 años sujeto a proceso y después se descubre que no había ningún elemento en su contra. En realidad, me parece que la salida está en una medida intermedia. Hay un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los pueblos mapuches contra Chile, y ahí la Corte da 4 lineamientos para poder establecer la prisión preventiva. El primero es, el derecho a la libertad no es absoluto.
por ahí tendríamos que iniciar. A ver, ¿cómo entendemos eso? Que puede haber restricciones por parte de los países, de los gobiernos, al derecho a la libertad con el que nacemos todos los individuos en nuestro continente y por supuesto en nuestro país. Es decir, si es convencional que tú estés sujeto a prisión, si existen datos o elementos que presupongan que cometiste un delito. Y ese es el segundo elemento. Aunque no se haya demostrado. Que existan elementos suficientes, dice la Corte Interamericana, para advertir que se pudo haber cometido el delito. Eso ya está en nuestra legislación. El tercer elemento, que me parece que es la clave para prevenir estos 17 años, como en el caso del señor García, es el de la revisión periódica. En este momento, en las circunstancias actuales, sí se puede solicitar la revisión de las medidas cautelares, pero podría resolverse con una obligación del Estado mexicano en su conjunto, tanto del nivel federal como estatal, de revisar los casos cada año, cada 2 años, cada 3 años y determinar, conforme a los avances en las investigaciones de las fiscalías, si es meritoria o no la prisión preventiva. Porque la prisión preventiva lo que busca es resguardar a las víctimas y permitir que la investigación de la fiscalía pueda avanzar. Y en muchas ocasiones eso se puede entorpecer si los criminales salen a las calles e incluso pueden continuar en la comisión de delitos. Me parece que un término medio es la solución. Vamos a hacer una breve pausa y yo quiero que regresemos para platicar de un tema más allá del caso del testimonio de Daniel García que hablábamos hace un momento. ¿Qué pasa con la gente normal? O sea, es que cualquier persona en algún momento puede ser sujeto de una injusticia de este tamaño y pues ¿quién realmente investiga todo esto? Porque algo está pasando con los ministerios públicos, ¿no? Algo está pasando con la Procuración de Justicia, algo está pasando con las fiscalías. Hablamos de todo eso y mucho más aquí en El Heraldo Televisión. Síganos, @El Heraldo de México. Esto es Contracara. Regresamos. Regresamos, estamos en Contracara aquí en El Heraldo Televisión. Síganos en nuestras redes sociales, @El Heraldo de México. Yo soy Luis Cárdenas y platicamos sobre la prisión preventiva oficiosa, sobre estar en la cárcel sin que necesariamente haya una sentencia. En México tenemos la idea de que si nos meten a la cárcel, entonces ya se cumplió algo, ¿no? O sea, de repente vemos cuando detienen a un gran narcotraficante, está en la cárcel, bueno, todavía no hay sentencia, es más, la sentencia luego tarda años en llegar, pero hay una especie de jolgorio, de jauja cuando se detiene a alguien, es como que se ha cumplido el castigo. Sin embargo, ya en términos técnicos, quiero preguntarte, César Augusto, pues ¿en qué situación estamos? Porque la mayor parte, entiendo, de gente que está en prisión está sin una sentencia, está sin que realmente esté definida su culpabilidad y que ese sea el castigo que amerita. Partiría de una premisa, Luis. La prisión preventiva es necesaria. Pretende, junto con otras medidas cautelares, entiéndase, disposiciones o determinaciones que pretenden salvaguardar bienes jurídicos. ¿Cómo debemos entender esto? Hay valores que hay que resguardar. Mi opinión es que la prisión preventiva es necesaria y que en ciertas ocasiones y en ciertos casos particulares, solamente con prisión preventiva podemos salvaguardar estos valores. Ok. Primero, que la persona imputada pueda ser traída al procedimiento, pueda ser sujeta del procedimiento. Segundo, cuidar la protección de las víctimas, los testigos y la comunidad. Y tercero, que no se obstaculice el procedimiento. Hay ocasiones en que es tan intenso el riesgo que solamente resguardando a la persona en una prisión puedes evitar que se lesione o que se mate una víctima, que se lesione o se mate un testigo, o que la persona se sustraiga de la acción de la justicia. Pero en la realidad es así. O sea, lo que vemos es una cuestión repleta de testimonios de gente pues que más bien no tenía los recursos, porque además entrar en un laberinto jurídico como es el laberinto mexicano es harto complicado. Yo de repente recuerdo este libro de Kafka, El Proceso, que es totalmente raro, el cuate nunca sabe por qué lo están culpando, ¿no? Y entra en un laberinto de cuestiones. Yo quiero que escuchemos el testimonio de una mujer que ha estado muy activa en estos temas, que es Saskia Niño de Rivera, con su organización Reinserta,
en torno a lo que pasa con la prisión en este país, aquí en México. Tenemos por ahí el testimonio de Saskia. En México hemos abusado de la prisión preventiva, hemos abusado de la prisión como única medida de castigo o reparación, por decirlo de alguna manera, cuando existe el arresto domiciliario, cuando existe el brazalete, cuando existe el sistema de firmas, cuando existe el pago de fianzas. O sea, hay muchas maneras. Hamlet. Primero los pobres, dice la 4T. Por supuesto. Primero los pobres en la cárcel. No. Entonces, Primero sus derechos. ¿qué opinión te merece esto? ¿No estamos abusando? El gobierno de la República atiende no solamente las consecuencias, sino las causas. Durante muchos años, los jóvenes estuvieron abandonados por los gobiernos. Incluso de manera despectiva les decían ninis. Se burlaban de ellos, de la falta de oportunidades y sobre todo de derechos. Los obligaba entonces el Estado a dos salidas muy lamentables: involucrarse con el crimen organizado o migrar a Estados Unidos. Hoy te lo puedo decir desde el presupuesto, porque eso lo aprueba la Cámara de Diputados. Se hace un esfuerzo enorme para asignar recursos suficientes a programas sociales muy exitosos como Jóvenes Construyendo el Futuro, que permiten que los jóvenes se inserten en los sectores laborales de cada entidad federativa, y también las becas Benito Juárez para que continúen con sus estudios, o el programa Sembrando Vida. La atención también a los estados del sureste con proyectos de infraestructura muy importantes, y desarrollo también de comunidades a nivel urbano. Eso ha sido muy exitoso en la ciudad con la construcción de faros que permiten centros comunitarios en los que se brinda acceso a la cultura, educación y deporte. Eso es muy importante para construir comunidad. A la par, se crea la Guardia Nacional y se ataca el problema de la inseguridad a través del Poder Judicial y de la Procuración de Justicia, donde ahora tenemos fiscalías autónomas en la mayor parte de las entidades federativas. Todavía hay muchos ajustes que realizar en el Poder Judicial, eso es importante. El 40% de las personas que están en prisión están sin sentencia definitiva, con prisión preventiva. Estos son cerca de 90,000 mexicanos. Dentro de esos 90,000 casos, seguramente hay, no pocos, de personas que son inocentes. Y seguramente también hay muchos de personas que son culpables. El Estado intenta atacar todas las fases para que no se cometan este tipo de injusticias, pero como decía el doctor, hay valores que hay que tutelar. Les doy 3 ejemplos de delitos que están en la Constitución como objeto de una prisión preventiva oficiosa. Feminicidio, y tenemos una crisis de feminicidio en el país. Y tenemos las marchas que con toda razón realizan miles o decenas de miles de mujeres en cada capital de este país, de los estados. El delito de secuestro, que causó muchísimos problemas, y ahora tenemos una serie que está siendo muy exitosa, por cierto, que analiza un caso. Sí, de Florence Cassés. Correcto. Y delincuencia organizada. El narcotráfico es otro gran problema en este país. Si tenemos ese diagnóstico, como bien lo mencionó el doctor, existen rasgos fundamentales en los que la prisión preventiva debe de continuar. También está el de defraudación fiscal, ¿no? O sea, hay quien ha dicho que eso es una especie de terrorismo fiscal, incluso el estar queriendo meter a la cárcel pues a personas que pueden llegar a tener un problema de contabilidad, por ejemplo. ¿O es una lectura más bien política? Sí, es una lectura política. Yo veo un esfuerzo del Servicio de Administración Tributaria por acercarse a los contribuyentes. En este gobierno se le cobra impuestos a los que no los pagaban, a los grandes empresarios de este país que evadían miles de millones de pesos, incluso corporaciones internacionales. Y eso ayudó durante la pandemia a que el país pudiera seguir funcionando. De ahí vinieron los recursos de lo que no habían pagado los que más tienen. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una discusión de la cual pues conoceremos a final de cuentas la última resolución, si no me equivoco el día de mañana, ha fijado una postura. Es esta, vamos a escuchar al ministro presidente de la Corte, es Arturo Saldívar. En un Estado democrático y constitucional de derecho, la única razón que justifica que una persona esté en prisión preventiva es que haya riesgo de fuga o que ponga en peligro el proceso, entendiendo por esto que pueda afectar a la integridad física de las víctimas o de los testigos o destruir pruebas. En ningún caso se puede usar la prisión preventiva como un castigo anticipado o apoyarse en fines preventivos o como estrategia de política criminal.
César Augusto, como estudioso del derecho, ¿qué opinión te merece? De entrada, lo que está en discusión es la Corte, ¿no? Partí de una premisa y que escucho en el señalamiento del señor ministro presidente de la Corte, que coinciden los valores, y no por otra cosa, sino porque están en el texto constitucional y en el Código Procesal. Pero también debo decir, a partir de esa premisa, que la manera de acreditar que están en riesgo esos valores es en una audiencia donde el Ministerio Público demuestre ese riesgo y exista debate entre las partes, es decir, la defensa, la asesoría jurídica en su caso, y un órgano jurisdiccional tome la decisión. Okay. ¿Qué pasa con la prisión preventiva de carácter oficioso? Que es una cosa distinta. Dos situaciones para que sea lo más comprensible posible. Una, le quita la obligación al Ministerio Público de probar el riesgo. Dos, obliga al juez a imponerla aunque no haya solicitud. Entonces, en realidad, lo que hace la prisión preventiva de carácter oficioso es quitar esa carga de la prueba, esa carga de probar, y obligar al órgano jurisdiccional a imponerla. ¿Cuáles son las razones de esto? Pueden ser diversas. Se menciona la política criminal, se mencionan algunos otros rasgos. Si me lo permiten, yo lo diría porque además hay una tesis doctoral en ciernes de la cual yo soy tutor, soy asesor, y se centra en la desconfianza. ¿Por qué el revisor de la Constitución determinaría en determinados casos, que no dudo que sean delitos de alto impacto, la mayoría, decir que no es necesario probar el riesgo? Pues puede haber solamente dos razones desde la perspectiva de esa investigación. Una, o que el que va a tomar la decisión no es capaz técnicamente hablando, o que el que va a tomar la decisión no es capaz éticamente hablando. Y entonces ahí se puede delinear el tema de un posible acto de corrupción, una amenaza o una notoria incapacidad del que va a tomar la decisión, que le están planteando un riesgo o no lo ve o no lo quiere ver. En el mundo jurídico, cuando uno va a la Facultad de Derecho y estudia Derecho, le hablan de este mundo hermoso en el cual de repente muchos abogados se quedan, ¿no? El mundo del deber ser. Y en el deber ser, bueno, vienen cosas maravillosas y cómo tendría que ser la cosa. Pues estaría muy padre que las cosas fueran así, estaría muy padre que las cosas fueran como se plantean en las leyes que hacen los diputados o como se plantea de pronto en el estudio que se hace desde las jurisprudencias con los jurisconsultos. Pero seamos francos, entremos a la realidad de las cosas, a lo que está pasando en este país. Cuando tú ves a un ministerio público que se supone es el que investiga el delito, ¿no? Es el que tendría que probar que tú eres culpable, que tú eres culpable, que tú te robaste las papitas, que tú asaltaste a alguien. El Ministerio Público tendría que probarlo. He platicado con algunos, es muy difícil que accedan a platicar de manera pública. Y es impresionante la cantidad de casos que tienen que resolver. Un Ministerio Público me dijo, tiene 80 carpetas. O sea, no hay poder humano que pueda llevar a cabo 80 carpetas, que pueda llevar 80 investigaciones al mismo tiempo, caray. ¿Qué pasa con las fiscalías? No hay un problema ahí, no hay un problema en la capacitación de los ministerios públicos. No estamos abusando de pronto porque pues, la neta está muy cañón poder probar, dada la sobrecarga de chamba que tienen las fiscalías, incluyendo la misma Fiscalía General de la República. ¿Qué opinión te merece, Hamlet? ¿Tú que haces las leyes? Sí, claro. Tuvimos una reunión plenaria de la bancada de Morena con diversos secretarios de Estado. Entre ellos acudió la secretaria Rosa Isela de Seguridad Ciudadana y el subsecretario Mejía. Y dentro de su propuesta de trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y Legislativo a través de esa secretaría, está el de modificar el catálogo de delitos porque hay ciertas conductas que deberían ser faltas administrativas o podrían solucionarse a través de mecanismos alternos y no necesariamente convertirse en esto, en una sobrecarga de trabajo sobre las fiscalías. Hubo una reforma en la Ciudad de México hace un par de décadas, por ejemplo, para quitar del Código Penal a los hechos de tránsito, los choques, porque antes todo eso iba al Ministerio Público, iba a la Fiscalía. Entonces, o atendían choques o atendían homicidios. Homicidio. Correcto.
Entonces tenemos que ser muy certeros como legisladores para poder reducir esa carga laboral. Y por supuesto también hacer un esfuerzo en las entidades federativas y a nivel federal por fortalecer a nuestras fiscalías en todos los ámbitos, incluyendo la capacitación y la ampliación del personal que colabora, y yo creo que así podemos resolver ese tema. ¿Qué nos dice César Augusto? Bueno, mi opinión es que el recurso humano y el recurso, pues digamos, económico, generalmente va quedando corto por el crecimiento natural de la población, del país, de las obligaciones, del número de personas, etc. Entonces, seguramente deberá haber alguna forma o alguna manera de que esa administración mejore para que la atención y el servicio a las personas sea mejor. Pero las herramientas o llevar esto al aspecto procesal no necesariamente es la alternativa de solución. Sí creo que hay algunas cosas, ya se platicó esto, como dice el señor legislador, tiene muchos años, ha habido cosas que pretenden mandarse a la justicia cotidiana. Y esto, si me permites la opinión, es que todavía no permea suficientemente en la población la idea de que un sistema de justicia penal no necesariamente requiere prisión o cárcel o un castigo para las personas. O sea, a lo mejor el que se sintió agraviado, el que fue golpeado, el que fue robado, se regocija de ver en prisión a ese que lo agredió. Pero lo cierto es que la reparación es una salida que puede permitir que no se tenga que llevar un proceso y mucho menos con prisión. ¿Y eso qué significa? Que en una justicia cotidiana, circunstancias de problemática social puedan ser resueltas sin necesidad de mover todo el aparato judicial. Tocas un tema importantísimo, medular, César Augusto, es que el asunto de la prisión, de la misma cárcel, cómo está viendo el mundo la cárcel. En España, por ejemplo, la cárcel tiene muchísimas medidas, o sea, la cárcel es como que la última cuestión, e inclusive gente que está en la cárcel puede obtener muchísimos permisos para salir, a veces para ir inclusive hasta una fiesta y puede regresar. Digo, son casos muy específicos, pero sí se está dando, se está replanteando la cárcel en el mundo, si no me equivoco, o este castigo en particular de la prisión. ¿Se está pensando algo en el legislativo, los diputados, los senadores? La medida, más allá de cárcel. Sí, la agenda legislativa que te comenté con la Secretaría es una opción, y yo quiero poner aquí un segundo ejemplo, sobre todo para el auditorio que es de los estados del norte del país. El gobierno del presidente de la República impulsó un programa de regularización de autos que están en esa zona, que ha sido muy exitoso, ha sido muy exitoso. ¿Qué ocurría? Algunas instancias o personas, disculpen, no las instancias, las personas que colaboran en instancias de procuración y administración de justicia, fiscalías locales, policías locales, hostigaban a los ciudadanos, incluso extranjeros, cuando veían un auto con estas características, y los ponían a disposición del Ministerio Público Federal por delito de contrabando, que es un tema que pasa por aduanas y entonces ya se convierte en una situación, digamos, del orden federal. Este programa ha ayudado a disminuir ese tipo de acusaciones. Y así caso por caso se puede avanzar en aligerar la carga y, como bien dice el doctor, que no todo sea objeto de prisión. Hay que pensar también en estas soluciones alternativas. En ocasiones lo que las personas buscan efectivamente es una disculpa, resarcir el honor y no tanto una sanción de carácter privativa de la libertad, que estén en la cárcel los ofensores, por ejemplo. Ahora bien, con toda la prisión preventiva y con todo lo que tenemos, pues hoy día reinante en este país es la impunidad. No, todo el mundo puede hacer lo que se le pegue la gana, lo estamos viendo. O sea, perdón, pero entre los abusos, entre las notas rojas, que no son de nota amarilla, es el México de todos los días. Pues no está funcionando esto, o sea, algo está fallando, porque no es, creo, la prisión preventiva nada más el único tema, ¿no? O sea, estamos con una sensación de impunidad latente, reinante. Dios no lo quiera, los amigos que están aquí, usted que nos está escuchando, que nos está viendo en su casa, ¿a poco confía en la autoridad? Digo, con todo respeto, pero te pasa algo y Dios no lo quiera, es tortuoso lo que vas a tener que pasar. Las víctimas que se van acumulando una tras otra, tras otra. Algo está fallando. Si no es la prisión preventiva oficiosa, ¿qué es?
Bueno, habría que hacer una distinción. Una cosa es la prisión preventiva y otra cosa es la prisión definitiva. La prisión preventiva cautela, es decir, protege bienes para que no sean lastimados, y la prisión definitiva es un castigo. Ciertamente, si se hace la medición en relación con ese castigo, con la prisión definitiva, es decir, la prisión como sentencia, entonces sí, la cuenta de los delitos denunciados en relación con los delitos sentenciados efectivamente muestra un rasgo donde la impunidad, o sea, la falta de pena es alto. Mi opinión es que la prisión preventiva juega un papel ahí que puede tener quizá un porcentaje. Mejor, si no se impone prisión preventiva a determinado número de personas, huyen del lugar de los hechos o salen del país o se esconden y posiblemente pasado cierto tiempo prescribe el delito, pues ya no van a ser sancionados. Sí puede haber un porcentaje, pero el juego de la prisión preventiva en relación con la impunidad es solamente una parte desde mi opinión. Muchísimas gracias. Gracias, doctor César Augusto, por estar aquí con nosotros, aquí en Contracara, esta noche. Todo lo contrario, muchas gracias. Y para cerrar, Hamlet. Luis, pues hay instancias... Hay impunidad. Claro, hay impunidad, pero hay instancias federales que gozan de mucha aceptación por parte de la ciudadanía. La Guardia Nacional tiene una aceptación cercana al 80%, muy similar a la de la Marina o el Ejército de este país. Por el contrario, las policías estatales solamente tienen el favor del 50% de las opiniones de los ciudadanos y las municipales están mucho más abajo, 40%. Entonces, hay que fortalecer esas instancias para generar esta confianza. Pero para cerrar, Hamlet, es que, o sea, la gente puede querer mucho a la Guardia Nacional, puede querer y aplaudirle a los soldados, aplaudirle a los marinos, pero eso no quita la sensación de impunidad, eso no quita la sensación de que estamos inseguros, eso no quita la sensación de que en este país sales, te matan y muy probablemente quien lo hizo no va a acabar en el bote con prisión preventiva o sin prisión preventiva. ¿Por qué? Hay casos muy lamentables. El de Marisela en Chihuahua, por ejemplo, fue un caso tristísimo, muy lamentable. El de Heidi, la niña Heidi de 4 años que mataron en Tamaulipas, ¿no? El caso de Marisela, que está buscando a las personas que mataron a un familiar y después incluso ella es víctima de homicidio de nueva cuenta. Por eso es importante mantener en ciertos casos la prisión preventiva. Pero no se va a solucionar con una sola medida. Tiene que ser algo integral y de verdad de parte de Morena hay ese esfuerzo en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo y mucha coordinación. Esperamos esa comprensión también en el Poder Judicial ahora durante este debate que se resuelve mañana. Bueno, pues vamos a estar ahí muy atentos. Oye, y hablando del debate y nomás para cerrar, ¿el presidente sí presionó a los ministros? Así rápidamente, ¿qué opinas, doctor? La verdad es que no sé si los presionó o no. Y pensaría que el Poder Judicial de la Federación tiene autonomía para tomar la decisión que mejor le corresponda a México. Mil gracias, querido doctor. Hamlet, digo, ya sé qué me vas a decir, pero nomás te lo pregunto. Las participaciones de la ministra Loretta y Esquivel son muy claras. La Suprema Corte no puede declarar inconstitucional la Constitución, eso es absurdo. Entonces es un debate que no tiene una salida por vía de la Suprema Corte, sí a través del control convencional y lo que ha dicho también el presidente, a través de las reformas en el Poder Legislativo. Es un tema de separación y de respeto entre las funciones de los poderes. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Contracara. Gracias sobre todo a usted. Ya nos desvelamos otra vez, oiga, ya es medianoche. Siga disfrutando la programación aquí en El Heraldo Televisión. Nos vemos en Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas. Descanse.